Bien, continuamos el curso de análisis de circuitos. En este vídeo vamos a ver la reducción de fuentes conectadas en serie, conectadas en paralelo, tanto de voltaje como de corriente. Comenzamos. Bien, imaginemos que tenemos varias fuentes de voltaje conectadas en serie. Ahí tenemos V3, aquí tenemos V1 y aquí tenemos V2. Bien. Bueno, ni que decir tiene que estamos con fuentes de voltaje, ¿vale? Bien. La cuestión es recorrer en sentido horario la malla, ¿vale? ¿Por qué en sentido horario? Por convenio y por facilidad, ¿vale? Si os acostumbráis a hacerlo siempre en sentido horario o siempre en sentido antihorario, os será siempre mucho más fácil, ¿vale? Vamos recorriendo, vemos que aquí entra por el positivo y sale por el negativo, entra por el positivo y sale por el negativo, por aquí entra por el negativo y sale por el positivo. Quiere decir, veis que son diferentes. Entonces, esto la cuestión es que lo vamos a reducir a una única fuente de... Perdón, no voy a colocar todavía esto, ¿vale? Lo vamos a reducir a una única fuente de tensión. ¿Cómo? Pues como vemos, como he dicho, entra por el positivo, sale por el negativo, entra por el positivo, sale por el negativo, y esta va al revés. Entonces, V2, la tensión total será igual a la suma de estas dos, V2 más V3. ¿Por qué? Porque están en el mismo signo, menos V1. Dice, vale, ¿y por qué no al revés si lo hago en sentido antihorario? Da igual, simplemente luego nos saldrá un voltaje positivo o negativo. Si nos sale positivo es que tenemos bien colocados los signos, y si nos sale negativo es que tendremos los signos cambiados, ¿vale? Con lo cual es indiferente cómo lo hagamos. Yo siempre me acostumbro a hacerlo en el sentido horario y es mucho más sencillo. Bien, ahora nos ocurre lo siguiente. Si la suma de V2, V3, que son los que entran por el positivo y salen por el negativo, es mayor que V1, la polaridad será la de estos dos, ¿vale? Entonces, voy a poner aquí, si V2 más V3 es mayor que V1, la polaridad será exactamente esta. Entonces, esto es como si lo moviéramos de aquí a aquí, ¿vale? Con lo cual nos va a quedar positivo, negativo. Diréis, pero si es la misma que esta. No, no es la misma, ¿vale? Porque esta estaría en paralelo con esta, es decir, nos quedaría la polaridad que lleven estas dos. En el caso contrario nos quedaría la polaridad que lleve esta, ¿vale? En el caso de que si V1 sea mayor que la suma de V2 más V3, nos quedaría pues justamente al revés. Bien, en cualquier caso, eso nos dicta la polaridad y como veis, pues simplemente es sumar, ¿vale? No tiene ninguna dificultad. Imaginemos que esta, por ejemplo, tiene 5 voltios, imaginemos que esta tiene 2 voltios, imaginemos que esta tiene 3 voltios. Bueno, 4 voltios, ¿vale? Bien, pues el voltaje final será 2 más 4, 6, menos 5, 1 voltio. Finalmente habrá 1 voltio. ¿En qué sentido? Pues como 4 más 2, 6 es mayor que los 5 voltios, ¿vale? Pues le tendremos con la polaridad de estas dos. Así nos encontraremos el voltaje final. Bien. Bien. ¿Y en la fuente de corriente qué ocurre? Imaginemos que tenemos un circuito en el que tenemos aquí una fuente de corriente, ¿vale? Aquí tenemos otra fuente de corriente y aquí tenemos otra fuente de corriente. La llamaremos I1, I2 e I3. Si están en serie, todas valen exactamente lo mismo. Quiere decir, si están en serie, I es igual a I1, igual a I2, igual a I3. ¿Por qué? Porque las fuentes de corriente, las corrientes en serie son siempre iguales, ¿vale? Porque por una misma malla solo circula una corriente, no circulan 20, ¿vale?
Eso sí, luego esa corriente se puede dividir dependiendo por dónde vaya el camino, porque imaginemos que aquí tenemos una rama que viene por aquí algún elemento y viene otra rama por aquí que viene por aquí algún elemento, ¿vale? Esta corriente I2 sí se dividirá en una corriente por aquí y otra corriente por aquí, que serán más pequeñas, ¿vale? Pero como no es el caso, ¿vale? En una misma... perdón, esto lo borro, ¿vale? Para que no nos liemos. Las corrientes en serie son exactamente iguales. Bien, ahora vamos a ver qué ocurre en paralelo. Veamos primero las fuentes de voltaje. Imaginemos que tenemos varias fuentes de voltaje conectadas en paralelo. Bueno, vamos a poner 3. No vamos a poner más. Con sus polaridades. Aquí tenemos V1, V2, V3. Bien, pues es decir, tiene que si estas fuentes de voltaje están en paralelo, su voltaje total es exactamente igual. V es igual a V1, igual a V2, igual a V3. ¿Por qué? Porque la tensión en paralelo siempre es la misma, ¿vale? El voltaje en paralelo siempre es el mismo. Igual que pasaba con las corrientes en serie, son siempre las mismas. Pues los voltajes en paralelo son siempre los mismos. ¿Y con las fuentes de corriente qué ocurre? Bien, pues lo vamos a ver. Tenemos una fuente de corriente por aquí, así. Tenemos otra fuente de corriente por aquí, así. Tenemos otra fuente de corriente por aquí, así. ¿Vale? Y las unimos. Bien, esta es I1, esta es I2 y esta es I3. ¿Qué ocurre en paralelo? Pues en paralelo ya no podemos decir que sean iguales, ¿vale? Son corrientes diferentes. Entonces, comprobaremos las corrientes que suben, ¿vale? Y las que bajan, es decir, la I total será las corrientes que suben en este caso I1 más I3 menos I2. Y ocurre un caso, esto nos dará una fuente de corriente sola. ¿Pero hacia dónde va esa fuente de corriente? Bueno, pues ocurre igual que al principio con los voltajes. Si I1 más I3, esta suma, es mayor que I2, entonces irá hacia arriba, ¿vale? Como en el caso de I1 e I3. Pero si es al revés, si I2 es mayor que I1 más I3, entonces irá hacia abajo, ¿vale? Pero en cualquier forma lo reduciremos a una sola fuente de corriente. Vamos a ver un pequeño ejemplo de a ver qué ocurre. Tenemos el siguiente circuito. Bueno, yo dibujo un poco mal, pero bueno, se entenderá. Un voltio. Aquí tenemos más, menos y menos, más 2 voltios. 2 voltios. Por aquí tenemos una fuente de corriente. Bueno, creo que con un ejemplo se va a entender esto bien. Bueno, aunque está un poco mal dibujado, pero bueno, 5 amperios y 1 amperio. Bien, como podemos ver, aquí tenemos 4 fuentes de voltaje y tenemos 2 fuentes de corriente. Bien, aquí tenemos, para empezar, ¿qué encontramos aquí? Aquí tenemos 2 fuentes de voltaje en paralelo. 2 voltajes paralelo. Aquí tenemos 2 fuentes de voltaje en serie. Y aquí por último tenemos 2 fuentes de corriente en paralelo. Bien, vamos por partes. Vamos a hacer estas pequeñas reducciones y luego por último hacemos la reducción final. Bueno, como tenemos 2 fuentes de voltaje en paralelo, como sabemos, todos los voltajes en paralelo, V1 es igual a V2, por eso además son de 1 voltio cada una. No tendría sentido que esto fuera 3 voltios y esto 2 voltios. ¿Vale? No tendría sentido ninguno. ¿Por qué? Porque tienen que ser el mismo voltaje. Con lo cual, esto ya se reduce directamente a una fuente de voltaje de 1 voltio. Bien. Estas dos
Analizamos en sentido horario. La corriente entra por aquí, por el positivo, sale por el negativo, entra por el negativo y sale por el positivo. Con lo cual, estas dos se reducen. ¿Qué se reducen? Se anulan. Estas dos son cero. Cero. ¿Por qué? Pues porque tienen el mismo voltaje y están con polaridades cambiadas. Entonces, 2 voltios menos 2 voltios es cero. Con lo cual no tenemos nada. Por último, las dos fuentes de corriente están en paralelo, con lo cual veremos, las dos están mirando hacia arriba, como podemos ver, una hacia arriba, la otra hacia arriba, con lo cual podemos sumarlas y nos encontraremos una fuente de corriente. ¿Hacia dónde mira? Hacia arriba. ¿Por qué? Porque todas las dos miran hacia arriba. ¿De cuánto? De 5 más 1 amperio, 6 amperios. ¿Vale? Y con esto hemos reducido nuestro circuito. No hay nada más que hacer ahí. Veamos otro ejemplo. Tenemos una fuente de voltaje de 2 voltios. Tenemos por aquí una resistencia R1. Tenemos por aquí otra fuente de voltaje de 5 voltios. Tenemos por aquí otra resistencia R2. Por aquí nos encontramos otra fuente de voltaje de 4 voltios. Y por último tenemos aquí otra fuente de voltaje de 6 voltios. Bien, esto es sencillo. Solo tenemos fuente de voltaje, con lo cual vamos a ir recorriendo en sentido horario. Bien. En sentido horario, entra por el negativo, sale por el positivo, entra por el positivo, sale por el negativo, entra por el positivo, sale por el negativo, entra por el negativo, sale por el positivo. Estas dos están con la misma polaridad y estas dos están con la misma polaridad, cambiadas, obviamente. Entonces, nuestro voltaje final será, en sentido horario, cogemos las que entran por el positivo, 5 más esta que también entra por el positivo, 5 más 4 voltios, menos 6 más 2 voltios. Si realizamos esta operación, nos va a quedar 5 más 4, 9 voltios, 6 más 2, 8, menos 8 voltios, nos queda 1 voltio. Con lo cual, este circuito se puede reducir a una fuente de tensión. ¿Hacia dónde? ¿Qué polaridad tiene esta fuente de tensión? ¿Cuál es mayor? La mayor es la polaridad de esta y de esta. Miento. De esta y de esta, ¿vale? Con lo cual la polaridad será la de esta precisamente. Como esta está aquí con el más y el menos, pasará a este lado con el menos más, ¿vale? Es como si esto lo bajáramos para acá, ¿vale? Entonces nos queda esta polaridad así, con una fuente de corriente de R1 y R2 y cerramos. Y esta es nuestra fuente de 1 voltio. Así que la reducción. No sé si habéis entendido bien por qué pongo menos más. ¿Vale? Precisamente lo pongo por esto, porque la suma de estas dos, de 5 más 4, es mayor que la suma de 6 más 2. 5 más 4 son 9 y estos son 8, con lo cual la polaridad va a ser la de estas dos. Bien, si esta vemos que la polaridad entra por el positivo, sale por el negativo, en sentido horario, pues si aquí recorremos en sentido horario, tiene que entrar por el positivo y salir por el negativo. Da igual donde la pongamos, pero que entre por el positivo y salga por el negativo. Con lo cual aquí sería menos más. ¿Entendido eso? Vamos a ver el último caso. En el último caso tenemos el siguiente circuito. Tenemos una fuente de corriente de 4 amperios en paralelo con una resistencia. De nuevo tenemos otra fuente de corriente de 3 amperios. A esta la vamos a llamar R1. Bien. Tenemos en paralelo otra resistencia, que la vamos a llamar R2, y por último tenemos en paralelo otra fuente de corriente de 3 amperios. Bien. Como vemos, tenemos 3 fuentes de corriente en paralelo con 2 resistencias en paralelo. Bien, esto se va a reducir a lo siguiente. Esto se va a reducir a una fuente de corriente, que no sabemos qué polaridad lleva, en paralelo con una resistencia R1, que la tenemos ahí, y de nuevo en paralelo con la resistencia R2. Este será nuestro circuito final. ¿Qué polaridad y qué valor tiene esta fuente de corriente? Bueno, pues vemos, sumamos las que van hacia arriba,
4 más 3, 7, es decir, intensidad igual a 4 más 3, se lo sumamos y le restamos la que va hacia abajo, es decir, menos 3. Con lo cual, 4 más 3, 7, menos 3, 4 amperios. Con lo cual son 4 amperios. ¿Cuál tiene más fuerza? ¿Las que van hacia arriba o la que va hacia abajo? Las que van hacia arriba son mayores, con lo cual esta fuente de corriente irá hacia arriba. Y será de 4 amperios. Y con esto queda reducido nuestro circuito. Bien, en el siguiente vídeo continuaremos con el curso de análisis de circuitos. Muchas gracias.